Hola. Antes de comenzar la tarea de medición, este video te explicará todo lo que necesitas saber para medir correctamente los Cosmic Function Points de un proyecto Spring Boot. ¿Por qué estás viendo este video? Porque formas parte de un experimento que evalúa una herramienta que mide automáticamente los Cosmic Function Points, o CFP, en proyectos Java. Tu tarea será medir manualmente el tamaño funcional del mismo proyecto que la herramienta analiza. Después, compararemos tu conteo con el resultado automático. Esa comparación es el objetivo del experimento. Pero antes de medir, necesitas entender qué estás midiendo y por qué importa. En la industria del software, especialmente en equipos ágiles, rara vez se generan bases de datos históricas del tamaño de los proyectos. Sin esos datos, estimar el esfuerzo de un proyecto nuevo es difícil y propenso a errores. Medir manualmente es tedioso. La herramienta que se evalúa en este experimento busca automatizar esa medición, para que los equipos puedan generar esas bases históricas y mejorar la estimación. Al terminar este video, sabrás qué son los Cosmic Function Points, cómo identificar procesos funcionales en código Spring Boot, cómo clasificar y contar movimientos de datos, y cómo llegar al número final de CFP del proyecto. Empecemos. COSMIC son las siglas en inglés de Common Software Measurement International Consortium. Es un estándar internacional, ISO/IS 19761, para medir el tamaño funcional del software. ¿Qué significa tamaño funcional? Mide cuánto le pide el usuario al sistema que haga, en términos de sus requisitos funcionales. No mide líneas de código, ni complejidad técnica, ni horas de trabajo. Es como los metros cuadrados de una casa, no te dice si es cara o bonita, pero sí cuánto espacio tiene. Los Cosmic Function Points, CFP, son la unidad de medida. Cuantos más CFP tiene un proyecto, más grande es funcionalmente. Dentro de COSMIC, la unidad de análisis es el proceso funcional. Es una acción completa que el software realiza en respuesta a un evento. En una API REST, la traducción es directa y sin excepciones. Cada endpoint es un proceso funcional separado. Un GET, un POST, un DELETE, cada uno es un proceso funcional. Y aquí viene el concepto más importante antes de medir, la frontera del sistema. La frontera es una línea imaginaria que separa el software que estás midiendo de todo lo demás. Dentro de la frontera, todo el código Spring Boot, los controladores, servicios y repositorios. Fuera de la frontera, el cliente que llama a la API, un navegador, una aplicación, otro servicio, y la base de datos. ¿Por qué importa? Porque en COSMIC solo cuentas los movimientos de datos que cruzan esa frontera. Si un dato se mueve dentro del sistema sin cruzar la frontera, no cuenta. Repite esto mentalmente, solo cuenta lo que cruza la frontera. Un ejemplo concreto, cuando el controlador llama al servicio y el servicio llama al repositorio, esos movimientos son internos al sistema. No cuentan. Pero cuando el cliente envía un dato al controlador, eso cruza la frontera y es un entry. Y cuando el repositorio lee o escribe en la base de datos, eso también cruza la frontera y es un read o un write. La frontera separa el sistema de su entorno, clientes y almacenamiento persistente. Para que te quede completamente claro, en este experimento, el sistema que mides es el código Spring Boot del proyecto. Todo lo que está fuera, el cliente que consume la API y la base de datos que almacena los datos, está fuera de la frontera. Cualquier intercambio de datos entre ellos y el sistema Spring Boot cuenta. Los movimientos puramente internos entre controlador, servicio y repositorio no cruzan ninguna frontera y no se cuentan. Esta distinción es fundamental para medir correctamente. Los 4 movimientos de datos. Primero, entry, o entrada. Un movimiento entry ocurre cuando un dato entra al proceso desde el cliente, desde fuera del sistema. En Spring Boot, son los datos que el cliente envía, el body del request, los parámetros de query, los pass variables. Cada parámetro que modifica el comportamiento del endpoint cuenta como un movimiento E. Segundo, exit, o salida. Un movimiento exit ocurre cuando un dato sale del proceso hacia el cliente. En Spring Boot, es el response entity que retorna el método. Importante, tanto las respuestas de éxito como las de error pueden ser exit, siempre que envíen datos al usuario. Sin embargo, no se cuentan como salidas adicionales. Cada proceso funcional tiene una única salida lógica. Tercero, read, o lectura. Un movimiento read ocurre cuando el proceso recupera datos de la base de datos. En Spring Boot, son las llamadas al repositorio que traen datos, find-read, find-al, find-binombre. Cada acceso a la base de datos que implique recuperar datos cuenta como un movimiento L4, write, o escritura. Un movimiento var ocurre cuando el proceso modifica la base de datos. En Spring Boot, sabe, delete, delete, read. Cualquier operación que inserte, modifique o elimine datos es un movimiento W. Y la fórmula es así de simple, el CFP de un proceso es la suma de todos sus movimientos de datos. Antes de continuar, 3 reglas rápidas que evitan los errores más comunes. 1. Tanto las respuestas de éxito como las de error cuentan como exit, siempre que envíen datos. No se deben contar como salidas adicionales. 2. Cada request param que cambia el comportamiento del endpoint cuenta como un entry separado, aunque sea opcional. 3. Si un método llama a un servicio interno que a su vez llama al repositorio, el movimiento L o W se cuenta donde ocurra el acceso real a la base de datos, no en la capa intermedia. Esta es tu tabla de traducción. Guárdala mentalmente, o consulta la cheat sheet durante la medición. Cuando veas request body, request param o pass variable, entry. Cuando el método retorne un response entity, exit. Cuando veas una llamada al repositorio que trae datos, read. Cuando veas una llamada al repositorio que modifica datos, write. Recuerda la frontera, los movimientos E y X cruzan la frontera con el cliente, eso ocurre en el controlador. Los movimientos L y W cruzan la frontera con la base de datos, eso ocurre en el repositorio. Un caso especial que puede aparecer en el proyecto, expresiones lambda o streams que contienen lógica de base de datos. En esos casos, identifica si hay una lectura o escritura real dentro de lambda y cuéntala como L o W. Antes del caso práctico, aquí está el procedimiento completo. Son 6 pasos. Paso 1. Define la frontera.
Identifica que está dentro del sistema, el código Spring Boot, y que está fuera, el cliente y la base de datos. Paso 2. Lista los procesos funcionales. Abre cada archivo de controlador, las clases con REST-controller, y anota cada endpoint como un proceso funcional separado. Paso 3. Para cada endpoint, lee el método completo y detecta todos los movimientos, entries, exits, reads y writes. Paso 4. Clasifica cada movimiento usando las reglas que acabas de aprender. Si hay duda, consulta la cheat sheet. Paso 5. Cuenta. El CFP del proceso es igual a la suma de todos sus movimientos. Paso 6. Suma todos los procesos. Ese total es el CFP del proyecto. Ahora veamos esto en código real. Vamos a analizar un controlador con 3 endpoints. Este tipo de código es representativo del proyecto que medirás. En este análisis, cada endpoint se considera un proceso funcional independiente dentro de Cosmic. El primer endpoint, get_usuarios por ID, obtiene un usuario por su ID. Path variable long ID, un dato entra desde el cliente como un grupo de datos simple. Entry. Anotamos, una E, user repository.find by ID, el proceso lee de la base de datos. Read. Anotamos, una L. Se considera read porque hay acceso a almacenamiento persistente, no solo lógica en memoria. Response entity.ok, el sistema envía datos al usuario. Exit. Anotamos, una X. La transformación a DTO no cuenta como movimiento adicional, ya que es procesamiento interno. Pregunta, el OrelCthrow lanza una excepción de error. El OrelCthrow lanza una excepción si no encuentra el usuario. En Cosmic, esto también genera una salida, porque el sistema envía información de error al cliente. Sin embargo, no contamos un access adicional, ya que el proceso funcional tiene una única salida, independientemente de si es de éxito o error. Una entrada, más una salida, más una lectura, más 0 escrituras. 3 CFP para este endpoint. Segundo endpoint, post/usuarios, crea un nuevo usuario. Request body, el body del request entra desde el cliente como un grupo de datos. En este análisis, lo consideramos un solo entry. Una E, user repository.save, el proceso escribe en la base de datos. Write. Una W, response entity status 201, body con el objeto creado, sale hacia el cliente. Exit. Una X. Una entrada, más una salida, más 0 lecturas, más una escritura, 3 CFP. La tabla va creciendo. Tercer endpoint, delete/usuarios por ID, elimina un usuario. Pass variable con el ID, un dato del cliente como un grupo de datos simple. Entry. Una E, user repository.findGit, antes de borrar, el sistema verifica que el usuario exista. Esto cuenta como read porque implica acceso a la base de datos para obtener el estado actual antes de modificarlo. Una L, user repository.delete, el proceso elimina el registro. Write. Una W, response entity.ok, confirmación de éxito al cliente. Aunque no hay body, en este análisis se considera un exit porque el sistema envía una respuesta al usuario. Una X. Una entrada, más una salida, más una lectura, más una escritura, 4 CFP para el delete. Y el total del mini proyecto, 3 más 3 más 4, igual a 10 CFP. Un caso frecuente, parámetros de query opcionales. Aquí hay 2 request param, uno para status y otro para department. ¿Cuántos entries son? 2, siempre que cada parámetro influya en el comportamiento del endpoint. Aunque sean opcionales, cada parámetro de query que influya en el resultado o comportamiento del endpoint cuenta como un entry separado. En este caso, el endpoint retorna usuarios filtrados por estado o por departamento, por lo tanto ambos parámetros modifican el resultado y ambos cuentan como entry. Si el parámetro no altera lo que hace el endpoint, no cuenta. Pero si filtra, ordena o condiciona el resultado, cuenta. Ahora veamos el caso contrario. Aquí también hay 2 parámetros, nombre y apellido. Pero en este caso, ambos forman parte de un mismo criterio de búsqueda. Si los parámetros se usan juntos como un solo filtro lógico, entonces se consideran un solo grupo de datos. En ese caso, no contamos 2 entries, sino uno solo. Esto depende de cómo el sistema usa los datos, no solo de cuántos parámetros existen. En resumen, cada endpoint se analiza como un proceso funcional independiente, identificando entradas, salidas y accesos a datos. Cosmic no depende de la tecnología, sino del movimiento de datos entre el usuario y el sistema. Hasta ahora hemos analizado el patrón más común, un controlador que lee y escribe en una base de datos. Pero en proyectos reales, especialmente con microservicios, aparecen otros escenarios importantes que debes saber interpretar en términos de Cosmic. Primer caso, escritura a logs o archivos. Imagina un endpoint que, además de guardar datos en la base de datos, escribe información en un archivo. La pregunta es, ¿ese archivo cuenta como un movimiento write en Cosmic? La respuesta depende de si el archivo cruza la frontera del sistema. Recuerda, la frontera separa el sistema de todo lo que está afuera. La base de datos está afuera. Los archivos del sistema operativo también están afuera. Entonces, si el sistema escribe datos en un archivo persistente, ya sea un log, un CSV o un reporte, ese dato cruza la frontera hacia almacenamiento externo. Eso cuenta como un movimiento write. En Java con Spring Boot, esto aplica cuando usas files.write, buffered writer, o cuando configuras un appender de logback que escribe a un archivo en disco. En cambio, si el log solo es a consola, como un system.out.println, no hay almacenamiento persistente externo y por lo tanto no cuenta como write en Cosmic. La regla es simple, si hay un archivo en disco como destino, es write. Si solo es output transitorio en consola, no cruza frontera y no se cuenta. Hay un caso especial que merece atención, SLF4J, la librería de logging más común en proyectos Spring Boot. Es importante aclarar que SLF4J no es una librería de escritura, es una fachada. Solo define la interfaz del log, pero por sí solo no decide a dónde va el dato. Eso lo decide el appender configurado en tu proyecto.
Por lo tanto, la pregunta correcta en Cosmic no es si usas SLF4J, sino a dónde va el dato que se está registrando. Si el appender es un file appender o un rolling file appender, el log se escribe en un archivo en disco. Eso cruza la frontera hacia almacenamiento externo. Cuenta como write. Si el appender es un console appender, el log llega solo a la consola. No hay persistencia, no cruza la frontera. No cuenta. En resumen, no es la librería lo que determina el movimiento Cosmic, sino si el dato se persiste o cruza la frontera. Segundo caso, comunicación entre microservicios. Este escenario es cada vez más frecuente. Supón que tienes un servicio A y un servicio B. El servicio A, al procesar una solicitud, llama al servicio B para obtener o enviar información. ¿Cómo se mide esto en Cosmic? La clave está en entender que Cosmic mide por servicio, no por sistema completo. Cada servicio tiene su propia frontera. Desde la perspectiva del servicio A, cuando envía datos al servicio B, esos datos salen de la frontera del servicio A hacia un sistema externo. Eso es un ACSET. Desde la perspectiva del servicio B, cuando recibe esos datos del servicio A, están entrando desde fuera de su frontera. Eso es un entry. En Spring Boot, esto aplica cuando usas Web Client, REST Template o Fin Client para llamar a otro servicio. Para mensajería con RabbitMQ o Kafka, el principio es el mismo. Enviar un evento es un ACSET del productor, y recibir un evento es un entry del consumidor. En resumen, cuando un servicio se comunica con otro, cada extremo cuenta sus propios movimientos. El que envía cuenta un ACSET. El que recibe cuenta un entry. Ahora que conocemos todos los casos posibles, veamos un ejemplo completo que los integra en un solo endpoint. Vamos a analizar cada línea en términos de Cosmic. El endpoint recibe un pedido mediante un request body. Ese body entra desde el cliente, cruza la frontera del sistema. Eso es un entry. Contamos una E. Luego llamamos a FindUsuario y en el repositorio. El proceso accede a la base de datos para recuperar información. La base de datos está fuera de la frontera. Eso es un read. Contamos una L. Después hay una llamada a log.info. Este log va a la consola mediante un console appender. No hay archivo en disco, no hay persistencia. Ese dato no cruza la frontera. No cuenta. A continuación llamamos a repo, sabe para guardar el pedido nuevo. El proceso escribe en la base de datos. La base de datos está fuera de la frontera. Eso es un write. Contamos una W. Luego viene files.write, que escribe datos de auditoría en un archivo del sistema. Se considera write porque implica persistencia de datos en almacenamiento, independientemente de la tecnología utilizada. Eso es un write. Contamos otra W, nota importante, tanto repo, sabe como files.write and write. No es la librería lo que determina el movimiento Cosmic, sino que ambos persisten datos en almacenamiento. Después llamamos al cliente de inventario para actualizar el stock. Ese dato sale del sistema hacia un microservicio externo. Cruza la frontera del servicio que estamos midiendo. Eso es un ACSET. Contamos una X. Finalmente retornamos un response entity con la respuesta al cliente. Ese dato sale del sistema hacia el cliente que hizo la solicitud. Eso es otro ACSET. Contamos otra X. ¿Por qué contamos dos ACSET? Porque hay dos actores externos distintos que reciben datos, el microservicio de inventario y el cliente que realizó la petición. Cada salida hacia un actor externo diferente es un ACSET independiente. Hacemos el conteo, una entrada, más dos salidas, más una lectura, más dos escrituras. El CFP de este endpoint es 6. Nota sobre la frontera del sistema corresponde a este microservicio. Por ello, cualquier comunicación con otro servicio se considera un cruce de frontera, ya sea ACSET o entry. Nota adicional, los accesos a datos ya recibidos en memoria, como request.getID, no generan movimientos Cosmic porque no cruzan ninguna frontera. Este ejemplo muestra que en un solo endpoint real pueden coexistir múltiples tipos de movimientos. Lo importante es siempre hacerse la misma pregunta. ¿Este dato cruza la frontera del sistema? Si lo hace, es un movimiento Cosmic. Si no, no se cuenta. Para finalizar, veamos un caso simplificado que aísla un solo concepto, la recepción de datos entre microservicios. Imagina un endpoint mínimo que solo recibe un request body y delega el procesamiento a un servicio interno. La pregunta es, ¿qué movimiento Cosmic genera este request body? La respuesta es entry, porque los datos provienen de otro microservicio y cruzan la frontera desde afuera hacia adentro. No importa si quien envía los datos es un cliente humano o un servicio automatizado. Lo que importa es que los datos entran desde fuera de la frontera. Eso siempre es un entry. Para cerrar, 3 cosas que debes tener claras. An endpoint es un proceso funcional. Cada movimiento de dato que cruza la frontera del sistema es X, L o W. El CFP del proceso es el número de entradas, más el número de salidas, más el número de lecturas, más el número de escrituras. Ahora recibirás una cheat sheet con todos los conceptos y reglas de decisión que acabas de ver. Puedes consultarla en cualquier momento durante la medición. Está ahí para apoyarte. Tu tarea es aplicar este procedimiento al código real del proyecto. Para cada endpoint, identifica los movimientos, clasifícalos y registra el CFP en el formulario. Mucho éxito.